Martínez y les voy a hablar sobre el sistema de coordenadas cartesianas, René Descartes y el origen de la geometría analítica. El sistema de coordenadas cartesianas no es solo una herramienta matemática, sino que es una rama fundamental que revolucionó nuestra forma de entender el mundo y permitirnos representar puntos de manera única en el plano de variables dimensiones. La teoría fue propuesta en el siglo XVII por el filósofo y matemático René Descartes, quien, según cuenta la leyenda, concibió la idea del plano cartesiano cuando vio una mosca en el techo de su habitación. René se preguntó cómo podría describir con precisión la posición de la mosca en cualquier instante, lo que le llevó a imaginarse dos líneas que se cruzaban. El descubrimiento estableció una relación directa entre la geometría euclidiana y el álgebra, convirtiéndola en la piedra angular de la geometría analítica. Gracias a Descartes, que fue posible representar, gracias a él, las líneas, las curvas y las diversas figuras geométricas, ya que se podían hacer estas mediante ecuaciones numéricas precisas, uniendo dos mundos que hasta entonces se consideraban separados. El legado histórico. La obra de Descartes fue publicada en 1637 como parte de su discurso del método. Esta abrió una puerta a desarrollos posteriores de ese siglo en la física, en los siglos después, en informática, en la inteligencia artificial y en diversas otras áreas. Su sistema sigue siendo la base prácticamente de todas las representaciones digitales modernas. La estructura del plano cartesiano. La estructura del plano cartesiano se basa en eje X y eje Y, el origen, que es el 0,0, y el par de ordenado, que es el de X y Y. El eje X, también llamado abscisa, es la recta horizontal del sistema, que mide la distancia de un punto hacia la derecha, o sea, los valores positivos, o hacia la izquierda, los valores negativos, del origen. La coordenada de X se denomina técnicamente abscisa. Eje Y, ordenada. La recta vertical del sistema mide la distancia de un punto hacia arriba, valores positivos, o hacia abajo, que son los valores negativos, del origen. La coordenada Y se denomina técnicamente ordenada. El origen 00, que es el punto central donde se intersectan ambos ejes. Las coordenadas son siempre el 00. Es el punto de referencia desde el cual se miden todas las distancias en el plano. El par ordenado XY. Cada punto P del plano queda identificado de forma única mediante el par de ordenado XY, donde X es la abscisa y Y es la ordenada. El orden importa, ya que puede ser 3,5 y es diferente de 5,3. Cuadrante del plano. Los lados rectos perpendiculares son llamados ejes, que dividen el plano en 4 regiones distintas, conocidas como cuadrantes. Cada cuadrante tiene reglas algunas para que se especifique qué determinación de las coordenadas X y Y, pues si son positivas o son negativas. Es fundamental también saber que cualquier punto de que caiga exactamente sobre los ejes no pertenece a ningún cuadrante. Hay 4 cuadrantes: el cuadrante 1, que lleva como X y Y positivo; el cuadrante 2, que lleva como X negativo y Y positivo; el cuadrante 3, que lleva como X y Y negativo; el cuadrante 4, que lleva como X positivo y Y. La fórmula de la distancia nos permite hallar la longitud de un segmento que une dos puntos. Como podemos ver, las X1 y las Y1 y las X2 y las Y2. Esta fórmula es una aplicación directa del teorema de Pitágoras, por lo que el valor siempre será no negativo, y este por ende será positivo. Y ahí podemos ver la fórmula de la pendiente, la de la distancia. La fórmula de la pendiente se define como la inclinación de una recta. Si la pendiente es mayor a 0, la recta sube.
por ende sería positiva. Si la pendiente es igual a 0, la recta es horizontal. Si la pendiente es menor a 0, la recta sería baja, por ende sería negativa. Pero si la recta, la pendiente es indefinida, esta sería una recta vertical. El punto medio y las secciones cónicas. Además de la distancia y la pendiente, el sistema cartesiano permite localizar los puntos medios y representar a las figuras curvas mediante ecuaciones simples algebraicas. Esta es la fórmula del punto medio, que se localiza entre el exacto de un segmento promocionando las coordenadas de sus extremos x1, y1, x2, y2, y ahí podemos ver cómo es la fórmula, la de la circunferencia, que se define mediante su centro AB y su radio R, y podemos ver su fórmula, y las cónicas, que son otras, que son parábola, elipse e hipérbole, que tienen sus propias estructuras, sí, y estructuras algebraicas, etcétera, etcétera. Como prueba IFE tenemos este ejemplo. En un plano cartesiano se ubican los vértices de un triángulo rectángulo. El vértice A se encuentra en las coordenadas 0, 0 y el vértice B se encuentra en las coordenadas 3,4. Si el segmento AB y la hipotenusa del triángulo y el cateto adyacente está sobre el eje X, ¿cuál es la longitud del cateto opuesto? Las opciones de respuesta son las siguientes: A, 3 unidades, B, 4 unidades, C, 5 unidades y D, 7 unidades. Una explicación de este punto puede ser que la coordenada vertical y del punto B es 4, lo cual sería un sistema de coordenadas, ya que la altura de un punto desde el punto eje X equivale exactamente al valor de su coordenada y. Como el cateto adyacente está sobre el eje X, el cateto opuesto corresponde a la distancia vertical desde el eje X hasta el punto B, es decir, su coordenada Y es 4 unidades. Yo le voy a hablar sobre los orígenes de la geometría. La geometría es la figura plana de los sólidos y los pilares más antiguos de la matemática abstracta. Este se consolidó de forma en la antigua Grecia, donde los matemáticos como Claudio de Alejandría sistematizaron en su obra elementos todo el conocimiento geométrico acumulado hasta entonces. Esta obra, que perteneció a un contexto de referencia durante más de 2000 años, estableció el método axiomático educativo a partir de definiciones, postulados y nociones comunes para demostrar teoremas de forma lógica y irrefutable. Las civilizaciones precursoras, muy antes de Euclides, las civilizaciones egipcianas, libias, babilonias, ya empezaban a usar la geometría para medir tierras, construir monumentos y calcular los volúmenes de almacenamiento que tenían en ese entonces. Los egipcios, por ejemplo, conocían la relación entre el área de un círculo y su diámetro, ¿cierto? Aunque el origen formal griego, estas necesitaban prácticas agricultoras, arquitectónicamente, astronómicas y así. Yo también, sobre la búsqueda de la filosofía estética, el estudio de los cuerpos geométricos no respondió únicamente a necesidades utilizarias. Los filósofos griegos vieron la geometría una vía en acceso a la verdad universal, como Platón, y los 5 sólidos platónicos. Tetrado, cubo, abstracto, decadedro y icosaedro, con los elementos fundamentales del cosmos: fuego, tierra, aire y éter y agua. Esta conexión entre la geometría y la astronomía hasta ahí.
hablar sobre lo bidimensional hacia lo tridimensional. La geometría plana estudia figuras dos dimensiones a largo y ancho y su interés matemático principal es que radica en el perímetro. También, al incorporar las terceras dimensiones, que son la profundidad, la teoría se expande obligatoriamente hacia las tres magnitudes fundamentales que el estudiante debe dominar con precisión conceptual. O sea, el área lateral, que es en la suma de las superficies de todas las caras del sólido, incluyendo las bases en su prisma, corresponde al perímetro de la base, y multiplicado por la altura. Su cilindro equivale al rectángulo que se despliega al abrir el cuerpo lateral. El área total, que incorpora también el área lateral como la superficie de todas las bases del cuerpo, para un prisma o un cilindro con dos bases idénticas. Dado también para un cuerpo. Para las esferas, el área lateral total coincide carece de dos bases. Un volumen que define formalmente si el espacio es tridimensional, ocupado por el objeto, se mide en unidades cúbicas y es la magnitud más constituyente por los estudiantes, ya que las relaciones de proporcionalidad son las lineales duplicadas en sí mismas. Y los poliedros, cuyas caras están compuestas exclusivamente por los polígonos. Fórmulas de la figura plana. El triángulo A igual a B por hipotenusa sobre 2. El círculo A sobre A igual a pi por radio del cuadrado. También puede ser la longitud de la circunferencia, longitud igual a 2 por pi por r por radio. Y en el rectángulo y el cuadrado se usa la a igual a por b y b igual a 2a más b. Bueno, una de las preguntas del IFE es: un fabricante de velas vende un modelo cilíndrico estándar con radio R y altura, y la empresa diseña un nuevo duplicado únicamente en el radio de la base mientras mantiene la misma altura. ¿Qué ocurre con el volumen de la nueva vela en comparación con la pirámide? Bueno, el de la conclusión analítica sería concluente, ya que el volumen no se multiplica, sino que se cuadriplica. Esto ocurre cuando el radio aparece elevado al cuadrado en las fórmulas. Y entonces esto explica la propiedad de las protecciones, que sería 2R y igual a 4R sobre 2. Entonces el factor 2 también se eleva al cuadrado. Y la regla general, si es una dimensión lineal, esta se multiplica en el factor. Y el área se multiplica. Y el volumen también. Relación de congruencia y semejanza. Introducción. La congruencia y la semejanza son relaciones geométricas que permiten comparar figuras. La congruencia estudia figuras con la misma forma y tamaño, mientras que la semejanza analiza figuras con la misma forma pero diferentes tamaños. Estos conceptos son importantes en la geometría y aparecen con frecuencia en las pruebas IFE y en situaciones de la vida cotidiana. Relación de congruencia. Dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y mismo tamaño. Si una figura se mueve, gira o refleja y sigue coincidiendo exactamente con otra, son congruentes. Características. Sus lados correspondientes son iguales, sus ángulos correspondientes son iguales. Se representa con el mismo símbolo. Ejemplo, si dos triángulos tienen lados de 5 centímetros, 7 centímetros y 9 centímetros y el otro también tiene 5 centímetros, 7 centímetros y 9 centímetros, estos son congruentes. Relaciones de semejanza. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Características. Sus ángulos correspondientes son iguales, sus lados correspondientes son proporcionales. Se representan con el mismo símbolo. Ejemplo, un triángulo con lados
3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros, y otro con 6 centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros, son semejantes porque cada lado del segundo es el doble del primero. Razón de semejanza es el número que relaciona los lados correspondientes. K igual al lado mayor entre el lado menor. O sea, con el ejemplo anterior sería K igual a 6 entre 3 igual a 2. Diferencia entre congruencia y semejanza. Se diferencian en que las figuras congruentes tienen la misma forma y el mismo tamaño. Por eso todos sus lados y ángulos son iguales. En cambio, las figuras semejantes tienen la misma forma, pero pueden tener diferentes tamaños, ya que sus lados son proporcionales y sus ángulos iguales. Aplicaciones en pruebas IFES. En las pruebas IFES suelen preguntar comparaciones de triángulos, escalas y planos, aplicaciones y reducciones, cálculos de medidas faltantes usando proporcionalidad. Ejemplos tipo IFES. Un mapa tiene escala de 1000. Si una calle mide 5 centímetros, en el mapa en realidad mide 5 por 1000 igual a 500. Entonces, centímetros igual a 50 metros. Entonces, la calle mide 50 metros. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solamente se utiliza para triángulos rectángulos. Esto quiere decir para triángulos que tienen ángulos de 90 grados. Sirve para hallar un lado teniendo los otros dos lados del triángulo. En resumen, el teorema de Pitágoras se puede decir que es la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa. La fórmula es C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2. Ahora haremos un ejemplo de Pitágoras. Dice la pregunta: para sostener una antena de 12 metros de altura, se requiere un cable desde la punta hasta un punto en el suelo, que está a 5 metros de la base. ¿Cuánto debe medir el cable? Bueno, esto se resuelve fácilmente, teniendo en cuenta que la antena es vertical y el suelo es horizontal, forma un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. El cable es la hipotenusa, se utiliza la fórmula general que es C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2. Esto quiere decir que C a la 2 es igual a 12 a la 2 más 5 a la 2. Esto es 144 más 25. Esto es igual, la suma de esto es igual a 169. Tenemos la raíz cuadrada de 169, que es igual a 13 metros. Entonces, la hipotenusa sería de 13 metros. El teorema de tales y semejanzas se usa para figuras a escala o proporcionales. Si cortas un ángulo con dos líneas paralelas, los segmentos que se forman son proporcionales. Esto quiere decir que dos figuras son semejantes si tienen las mismas fórmulas, o sea, ángulos iguales, pero distintos tamaños, que son lados proporcionales. ¿Cómo se puede utilizar? Bueno, se puede utilizar si tienes dos triángulos semejantes, uno dentro de otro. Por ejemplo, puedes armar una regla de 3. Esto quiere decir que lado grande sobre lado pequeño es igual a base grande sobre base pequeña. Bueno, ahora haré un ejemplo del teorema de tales y semejanzas. La pregunta es: un poste de 5 metros proyecta una sombra de 2 metros. A la misma hora, un edificio proyecta una sombra de 8 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Bueno, como los rayos del sol inciden con el mismo ángulo, los triángulos son semejantes. Aplicamos la proporción, que es igual a H, que es edificio, sobre 5, que es el poste, es igual a 8, que es la sombra del edificio, sobre 2, que es la sombra del poste. Entonces H es igual a 8 por 5 sobre 2. Esto es igual a 40 sobre 2. Entonces H es igual a 20 metros. Bueno, hoy les voy a hablar sobre las transformaciones en el plano. Las transformaciones en el plano es un concepto fundamental en la geometría, que describe las figuras que cambian de posición, definición o tamaño sin alterar su esencia. También sirve para comprender que es vital para el razonamiento espacial
y también para comprender una competencia en las pruebas saber 11. Bueno, vamos a hablar sobre las teorías, que son 4 pilares, que isometría son conservaciones, que son formas y tamaños, y la homotesia es cambia de tamaño pero siempre está su misma forma. La traslación, que es el desplazamiento de una figura mediante un vector, que es a, b, y si un punto es x, y, entonces esto quedaría x más a, y más b, es la traslación. Vamos con la rotación, que es el giro de una figura alrededor de un punto, ya sea un centro, un ángulo, etc. Vamos con la reflexión, que es una simétrica, o sea, es un espejo. Respecto al eje x sería x, y igual x menos menos y. Y respecto al eje y, entonces quedaría x, y igual menos x, y. Entonces esa sería, entonces vamos con la distancia, entonces la distancia sería k por d. Esto sería la homotesia. Vamos ahora con una profundización, una investigación que buscamos. El IFET a nosotros no nos pide memorizar la fórmula, sino entender el comportamiento. Una traslación es la suma de los vectores. Una rotación de 90 grados en sentido antihorario es la transformación o traslación de x, y en menos y, x. La composición de dos reflexiones sobre ejes paralelos equivalentes a una traslación o dominio una traslación. Dominar estas composiciones es lo que nos diferencia un punto alto a un punto promedio. Bueno, para terminar vamos con un ejemplo. Nos están pidiendo, dice, plantea un ejercicio en tu diapositiva. Si tenemos un punto a 2,3 y le aplicamos una reflexión sobre el eje y, seguida a una traslación mediante el vector 1, menos 2, donde queda el punto. Nos están preguntando que dónde queda el punto. Bueno, la reflexión sería 2,3 menos 2,3. La traslación sería menos 2,1, 3 menos 2, que quedaría igual menos 1,1. Entonces el resultado final nos daría menos 1,1. Ese es el resultado que va en el plano, que el punto sería menos 1,1. Muchas gracias.